Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien en el lugar donde estés. Y acá, por supuesto, comenzando una nueva semana, una nueva entrega de este programa que hace esa pregunta. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estás? ¿En dónde está la República? ¿En dónde está el Estado de Derecho? ¿En dónde están nuestras libertades? ¿En dónde están nuestras garantías? ¿En dónde está la democracia liberal representativa? ¿En dónde está la Constitución de la República en nuestro país? El otro día vi una entrevista que hizo el periodista Feynman al expresidente Mauricio Macri, expresidente de la Argentina, por supuesto, y al expresidente de Colombia, Iván Duque, con motivo del lanzamiento de una cumbre por la libertad y la democracia en América Latina. Una especie, si vos querés, de jornada, de cumbre, de conferencia, de varios presidentes que podríamos decir representan una especie de liberal en América Latina. Ambos explicaron que la gran lucha política de nuestros estados es contra un profundo y muy diseminado, también como profesional y organizado, crimen del narcotráfico. Es cierto, digamos que este punto es muy cierto. Una de las grandes peleas que tiene que librar nuestro Estado de Derecho, nuestras democracias, es precisamente contra ese crimen muy organizado, muy diseminado en toda Latinoamérica, que es el crimen del narcotráfico. Y yo te diría que es a nivel prácticamente planetario. El narco es multinacional, me dice un amigo, un gran amigo jurista, pero el neomarxismo también lo es, claro. El neomarxismo, el llamado hoy marxismo cultural, que está disfrazado en su primera etapa de progresismo, progresismo woke, desde el mundo anglosajón, que se plantea en América Latina desde el Foro de San Pablo como el proyecto del socialismo del siglo XXI, ya instalado en Venezuela, instalado en Nicaragua. Tenés el socialismo de viejo cuño marxista-leninista en Cuba, una dictadura que atraviesa décadas y décadas, y ese foro de San Pablo creado precisamente por el dictador Fidel Castro con Ignacio Lula da Silva, un delincuente que está suelto por un vicio de formalidad en uno de los juicios por los cuales fue imputado un delito, hoy presidente de Brasil. Es evidente que cuando se habla de estos temas, inclusive en este contexto de una especie de internacional liberal o de un conjunto de presidentes que integran, digamos que al liberalismo democrático de América Latina, si le podemos llamar así, obvian el gran tema que es el que acabo de mencionar. Si no entienden esto, la siguen macaneando. Si no entienden que el problema está en un marxismo organizado, en el comunismo organizado en su nueva versión, tenés las versiones primero hacia el socialismo, que es inevitable, se va a tener que ir al socialismo porque es lo único pésimamente aplicable, pero aplicable, que es utilizar el Estado como una herramienta de poder monopólica al servicio de esa ideología que te plantea la socialización de los medios de producción, la distribución de las riquezas en pos de la igualdad social o de mayor igualdad social, todas las premisas dogmáticas del marxismo. Y te van a instalar, traduciéndolo, una economía brutalmente estatizada con privación o prohibición de la propiedad privada. Se llega al extremo de que la propiedad privada va a ser confiscada y nuestras libertades, nuestros derechos, también los derechos a la libre expresión, los derechos al pensamiento libre, los derechos a la asociación libre, a la manifestación política libre, y ni que hablar el derecho libre o liberado de la propiedad privada, que va a ser cada vez más conculcado, va a estar confiscada al extremo de que prácticamente el Estado se encarga de todo.
Esto ya está instalado hace mucho tiempo en América Latina. ¿Y por qué relacionamos el narcotráfico con el marxismo? Porque están fuertemente relacionados, porque está harto demostrado que están fuertemente relacionados. El grupo de las FARC integra directamente, es decir, este gran cártel, esta gran corporación narcotraficante, el cártel más grande de Sudamérica, el de las FARC en Colombia, está integrado al Foro de San Pablo. Si vos querés, financiando, instruyendo también, incidiendo desde sus líderes en el proyecto del socialismo del siglo XXI desde el Foro de San Pablo. Porque está el cártel de los soles que fundó Evo Morales, un cártel de la cocaína en Bolivia, ya como un estado social plurinacional, ya no es república, ya encaminado también a ese proyecto del socialismo del siglo XXI. Porque muchos cárteles de las drogas se vinculan precisamente al Foro de San Pablo. El cártel de Marcet en Paraguay está vinculado también. Muchísimos cárteles de la droga que están inclinados fuertemente a las organizaciones de izquierda, en tanto las patrocinan, las subvencionan, porque hay un proyecto clarísimo desde lo ideológico que los va a beneficiar. ¿Por qué te crees que Uruguay se convirtió en un país narco? Narcoproductor, vendedor, traficante de marihuana. Y se va a seguir, evidentemente. ¿Por qué te crees que en los gobiernos del Frente Amplio durante 15 años no se investigó seriamente, severamente el narcotráfico, al extremo de que no había escáner, por ejemplo, en el puerto de Montevideo, no habían escáneres en los aeropuertos y se traficaba libremente, tomando Uruguay como un país inclusive corredor, un puente, como un país puente para el narcotráfico? Están predispuestos a competir, parecería más bien. Las llamadas organizaciones liberales o los liberales, que en verdad siquiera los llamaría derechitas cobardes, como las menciona Abascal en Vox desde España, porque de derecha prácticamente no tienen nada, sino que se van alineando al progresismo internacionalizado y no pretenden abolir el marxismo, no pretenden abolir el marxismo en todas sus formas, no pretenden abolir esta campaña, este plan de socialismo del Partido Comunista en su internacional, que hoy por hoy es el Foro de San Pablo para toda Latinoamérica, con el Grupo de Puebla y con institucionalidades que van creando, superponiéndose inclusive a la OEA, como es la CELAC, como es la Asociación Latinoamericana contra la Discriminación, la Violencia y la Xenofobia, de la cual es presidente Carolina Cose, por ejemplo. Imagínense si a alguien se le ocurriera alguna vez, tanto que se le ocurren cosas respecto a tocar, a mancillar la Constitución, a estropearla con proyectos infames, como estos dos proyectos de plebiscito, uno que plantea que se introduzca en la Constitución una disposición que prohíba que los uruguayos puedan capitalizar sus ahorros a través del sistema de las AFAPs, como un sistema complementario del sistema de reparto en lo que hace al sistema previsional o de la seguridad social. Imagínense cómo estropearían a un nivel muy severo a nuestro Estado de Derecho, ya estropeando a la Constitución en ese aspecto, convirtiéndola en una Constitución prohibitiva de una actividad lícitamente, constitucionalmente, a su vez, contemplada como legítima, como propia, reconocida por la Constitución y protegida por la Constitución de la República. Imagínense una disposición que contradiga las disposiciones generales y los principios que formula nuestra Constitución en materia de propiedad privada y de libre emprendimiento. Artículos 32, artículos 36, el artículo 7 incluso. Imagínense, imagínense que está estropeada en cuanto a que se desconoce inclusive lo que es materia reservada a la ley de lo que significa la materia de competencia constitucional. Imagínense respecto al otro
espantoso proyecto de plebiscito que plantea lo que acabo de decir era del Frente Amplio, PIT-CNT, en definitiva, pero es lo mismo, se van a alinear, se alinean en definitiva, hacen lo mismo que los peronistas en Argentina, porque como son una internacional, como obedecen a una misma ideología del poder que les va a sustentar la capitalización de sus fortunas personales convertidos en jerarcas, convertidos en una clase política corporativa dentro del Estado, adueñándose, como ya lo están haciendo, de los capitales de todos nosotros, de las riquezas, de la producción y de los capitales del país, del Estado uruguayo. Imagínense el otro desastroso proyecto, les decía, el de Cabildo Abierto, que plantee por constitución agregarle a un artículo, el artículo 52 de la Constitución, que se prohíban tasas de interés mayores al 30% para todas las empresas financieras que estén insertas en el contexto del mercado del préstamo para el consumo personal. Sienta un espantoso precedente, sería una disposición inconstitucional dentro de la Constitución, con la aberrante idea de querer resolver un tema vinculado a los préstamos, a los altos intereses a los préstamos para el consumo, por la vía constitucional cuando esto es materia reservada de la ley. También estropearía severamente la Constitución, desnaturalizaría la Constitución de acuerdo a sus disposiciones, introduciría una normativa constitucional inconstitucional y sentaría un pésimo precedente como país para los capitales, para los inversores, porque estaríamos hablando de una constitución que limita derechos fundamentales reconocidos por la propia constitución. Imagínense si en vez de utilizar estas cabecitas del hombre de Java o del Cromañón en materia de pensamiento organizativo, social, de estructura del poder, que sea cada vez más racional y que las instituciones sean cada vez más amigables con nosotros como ciudadanos, con los emprendedores, con los buscadores de ideas nuevas, con los innovadores, con los generadores de riqueza. Imagínense si esas cabecitas pensaran cosas en serio, tendría que pensar, por ejemplo, que se plebiscitara, se expusiera ante la opinión pública la idea cabal, muy definida y por supuesto instalada en el debate público como el debate central a nivel nacional, que en la Constitución se estableciera una disposición que planteara la abolición de todas las expresiones políticas de cuño marxista y totalitario por estar en estricta contradicción con los principios que formula esta Carta Magna. Imagínense, no se les ocurre eso. Parecería que no se les puede ocurrir porque es tabú. Están dispuestos a convivir con el enemigo de nuestra República Democrática y nuestro Estado de Derecho. Vamos a hacer una pausa, Ramón, acá, y voy a entrar precisamente a revisar la inconstitucionalidad de las leyes que se han dictado durante los años de Frente Amplio, que se han dictado durante los 15 años de gobiernos de Frente Amplio, que fueron desmantelando nuestro Estado de Derecho, que le fueron dando fortísimos golpes institucionales al extremo de poder considerarlos golpes de Estado técnicos, como se dice en la ciencia constitucional, en el derecho constitucional y en las ciencias políticas. Hay golpes técnicos a nuestro Estado de Derecho, desconociendo abiertamente disposiciones, principios, preceptos de la Constitución de la República. Quédate ahí.